TLA, tu tienda virtual en Instagram de autopartes Mazda en Caracas. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Leopoldo López dice: voy a promover una elección presidencial libre en Venezuela. Una nota de efecto Cocuyo. El dirigente opositor Leopoldo López aseguró desde Madrid que se dedicará a materializar en Venezuela una elección presidencial libre, justa y verificable. Este será uno de los 3 objetivos a los que va a poner empeño ahora que se encuentra libre, aunque en el exilio. Queremos unas elecciones presidenciales libres, justas y verificables que permitan que sea el pueblo venezolano el que dé su voz sobre cuál es el destino del país, insistió. Desde el Círculo de Bellas Artes en Madrid, acusó a Nicolás Maduro de ser un asesino y de su supuesta vinculación con el narcotráfico, y de arruinar a Venezuela. Por eso el segundo punto en el que se esforzará es el de hacer lo que corresponda para que los responsables de las violaciones de derechos humanos, torturas y ejecuciones puedan ser sometidos a la justicia internacional. Citó los informes de la misión de verificación de hechos sobre Venezuela del pasado 16 de septiembre y de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, además de nombrar a la Corte Penal Internacional. Además dijo que buscará los recursos financieros y la ayuda humanitaria internacional para la situación del país, al recriminar que a pesar de ser una de las crisis más graves del mundo, es una de las que recibe menos apoyo en recursos. En la ronda de preguntas declinó dar detalles sobre su salida del país, al asegurar que lo hacía para proteger a quienes lo ayudaron a dejar Venezuela y mantener la oportunidad de quienes desean hacer uso en esos mismos medios. Dice que solo 5 personas conocían su plan de fuga. López recordó que siempre dijo que no quería salir del territorio nacional, pero las circunstancias cambiaron y el opresor lo obligó a tomar esa decisión. Yo no me quería ir de Venezuela, pero las circunstancias no las pone uno, dijo. Citó las palabras del expresidente Rómulo Betancourt, quien al salir de su exilio prometió regresar. Los venezolanos que estamos en el exilio vamos a regresar a liberar a Venezuela y construir la mejor Venezuela, insistió. López reconoció que pidió discreción a su llegada porque quería darle una sorpresa a sus 3 hijos, Manuela, Leopoldo y Federica, y no quería arruinarla con ninguna fotografía desde el aeropuerto de Barajas, al que arribó el domingo 25 de octubre. El fundador, bueno, ya esto es otra historia, ha dicho también, y no queda, descarta el gobierno en el exilio. Esto es muy importante. López enfatizó que la lucha en Venezuela la seguirá ejerciendo Juan Guaidó, que no hará un gobierno en el exilio. Afirmó que Guaidó está dispuesto a ir a la cárcel como lo estuvo él durante 4 años en Ramo Verde. Juan Guaidó va a continuar liderando ese proceso, sostuvo el comisionado del centro de gobierno. Pidió unidad política como la que se alcanzó en 2015 para ganar la Asamblea Nacional y el reconocimiento internacional, pero también de la sociedad civil y de todos los actores sociales que están en contra del régimen de Nicolás Maduro. Se refirió a la detención de personas cercanas a él, aunque sin nombrar al periodista y miembro de Voluntad Popular, Roland Carreño, quien aún continúa desaparecido desde que unos sujetos se lo llevaron junto a otras 2 personas la noche del 26 de octubre. Yo creo recordar que sí lo mencionó en al menos una oportunidad. Yo estuve escuchando pues con detenimiento esa rueda de prensa. Como me toca, pues soy periodista, tengo que hacerlo. Y la estuve escuchando con mucho detenimiento. Ante la pregunta de una negociación con la administración de Nicolás Maduro, López recordó que intentaron hacerlo primero en Dominicana y después en Barbados con la mediación de Noruega. Ambas fueron desechadas y enterradas por el dictador Nicolás Maduro, dijo Leopoldo López. Sin embargo, resaltó que una transición en Venezuela pasa por la inclusión de personas que han estado en estos años en la estructura de poder de la dictadura, como ha ocurrido en las principales transiciones de los países en el mundo. El problema es Nicolás Maduro, es el dictador, y tenemos que hacer lo que corresponda para poder salir del dictador, para construir el camino hacia unas elecciones presidenciales libres, justas y verificables. López dijo que al hablar con Pedro Sánchez le propuso ampliar las sanciones para la Unión Europea contra los violadores de derechos humanos dentro del círculo de la dictadura. La lista de 56 personas que identificó el informe de la ONU como responsables de violaciones a los derechos humanos, torturas y ejecuciones, esperamos sean sancionados. Pues se me fue, ya va un momento. Esperamos sean sancionados por Europa y creo que las sanciones serán una palanca de cambio
para impulsar una palanca de presión para impulsar el cambio en Venezuela. Y la consulta popular permitirá un nuevo ciclo de apoyo. Habló Leopoldo de que el apoyo popular va y viene, baja y sube, y que dentro de estas idas y venidas, pues la consulta popular es un momento para elevar la presión. Sánchez se reunió en la sede, Pedro Sánchez se reunió en la sede del PSOE con el líder venezolano Leopoldo López. Esto lo dice el portal web español La Información. El presidente del gobierno se reúne, y esto es muy importante porque este matiz es importantísimo, y bueno, Leopoldo habló todo el tiempo del presidente Pedro Sánchez, pero Sánchez se reunió en condición de secretario general de los socialistas con el líder venezolano, no en condición de presidente de gobierno. Respaldo público, dice la información, respaldo público del gobierno, en realidad lo que es respaldo del PSOE a la llegada a España del opositor venezolano Leopoldo López. El presidente Pedro Sánchez se reunió este martes con el principal rival del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, una reunión a la que Sánchez acudió en calidad de secretario general del PSOE y que se ha celebrado en la sede de los socialistas en la calle Ferraz de Madrid. Según el partido que lidera el Ejecutivo, este encuentro muestra la apuesta que hacen por la búsqueda de una solución política a la situación que vive el país latinoamericano. El encuentro entre Sánchez y López ha sido de carácter privado y ha tenido lugar tras la reunión del Consejo de Ministros, en la que se ha aprobado el anteproyecto de presupuestos generales del Estado 2021. La cita se enmarca en un clima de entendimiento del gobierno español con la oposición venezolana, según señalan fuentes gubernamentales. A pesar de que el Ejecutivo avaló la llegada de López a España, Sánchez ha optado por celebrar el encuentro en su condición de líder de su partido, un gesto que le resta peso institucional, dice la información, ya que de haberse producido en Moncloa, el impacto político de la reunión habría sido mucho mayor. Quien no se ha pronunciado sobre esta cita es Unidas Podemos. De hecho, la otra parte de la coalición de gobierno tampoco ha reaccionado al desembarco de López el pasado fin de semana. Más información sobre el tema de Leopoldo López, la canciller española, porque el régimen de Nicolás Maduro le recrimina al embajador, de hecho ayer lo volvió a hacer, le recriminó al embajador español en Venezuela, Jesús Silva, de haber facilitado el escape de Leopoldo López. Por cierto, palabras muy encomiosas, muy positivas de Leopoldo López hacia Jesús Silva. Ha dicho que Silva hizo su trabajo pues con un equilibrio perfecto entre la necesidad de apoyar a la oposición venezolana, las presiones que enfrentaba por el hecho de que Leopoldo López estuviera en calidad de huésped en la sede de la Embajada Española, y también por mantener un canal de comunicación abierto con el régimen de Nicolás Maduro que le tocaba como embajador español en Venezuela. La canciller Arantxa González Laya aseguró que lo que su nación puede ayudar a las autoridades venezolanas lo hará, siempre dentro del respeto a las convenciones diplomáticas que rigen las relaciones entre dos países. La ministra de Asuntos Exteriores española, esto es del Nacional, Arantxa González Laya, aseguró este martes que el dirigente político Leopoldo López era un huésped de la Embajada de España en Caracas, libre de irse cuando quisiera, porque un huésped no es un rehén, y ciertamente, yo lo decía ayer también, la Embajada Española en Caracas no tiene por qué cuidarle el preso al régimen de Maduro. O sea, no estaba detenido Leopoldo López en la Embajada Española en Caracas, está en calidad de huésped. Se podía ir cuando quisiera, lo dice hoy González Laya, quien explicó así la decisión de abandonar la Embajada Española en Caracas y viajar a Madrid a reunirse este domingo con su familia, lo que desató las críticas del régimen de Nicolás Maduro, que detuvo a varios trabajadores de la embajada y registró varias viviendas del personal adscrito a la sede diplomática. El señor López era un huésped de la Embajada de España en Caracas, y un huésped no es un rehén. Un huésped es alguien que está, llega, se queda y puede marcharse cuando lo decida, y así ha sido en este caso. Él se ha marchado de la embajada por su propia voluntad, subrayó la ministra al ser preguntada al respecto tras participar en un acto en la localidad madrileña de Alcalá de Henares. López además decidió venir a España, y el país ibérico lo acogió como acoge a miles de venezolanos cada año que deciden venir a nuestro país. Consultada sobre el malestar del régimen de Maduro sobre las condiciones de la salida de López, González Laya señaló: en lo que España pueda ayudar a las autoridades venezolanas lo hará, siempre dentro del respeto de las convenciones diplomáticas que rigen las relaciones entre los dos países. Y la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo que rechaza la violación de la Convención de Viena.
como represalia a la salida del comisionado presidencial de gobierno, Leopoldo López, después de haber permanecido como huésped desde el 30 de abril de 2019, aprobó la Asamblea Nacional en su sesión ordinaria este martes. Asimismo, acordó el Parlamento instruir al presidente encargado y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, a emitir una carta de desagravio y solidaridad para con el gobierno del Reino de España y los miembros de su misión diplomática en Caracas ante los atropellos sufridos a manos de las fuerzas de seguridad del régimen. Carmen Beatriz Fernández, esa politóloga fantástica, amiga de RCR, nos muestra algunas de las portadas de la prensa española. Todas tienen la foto de Leopoldo López con su familia. La Razón dice: Leopoldo López, volveré a Venezuela para liberarla. El Mundo dice: volveré y liberaremos Venezuela. La verdad que yo no me acuerdo tanto del momento en el que dijo eso. Hubo cosas sobre las que insistió mucho más que sobre eso. Leopoldo López, los exiliados volveremos para liberar Venezuela, el país también. Todas tienen a Leopoldo como foto central. ABC: no nos vamos a rendir, queremos elecciones libres. En esto insistió mucho Leopoldo López, incluso en el tema de Bolivia. Cuando le preguntaron sobre Bolivia, dijo, bueno, que los bolivianos tuvieron algo que nosotros no tenemos, que es la posibilidad de votar por el MAS en unas elecciones libres. Por supuesto, Maduro sabe que aquí no ganaría ni las elecciones, no sé, del Nula, del Alto Apure, o sea, por eso es que no quiere unas elecciones libres. Son las 6:42, titulares de la mañana de RCR 750M, 28 de octubre, día de San Judas Tadeo, día de las causas del patrono de las causas imposibles. Vamos a rezarle, si tenemos fe, por una causa que parece muy complicada, que es la causa de la liberación de Venezuela. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles, acompañado por Néstor Tobar, quien les habla, Pedro García Otero. Hacemos este programa. 3 titulares de Infobae antes de la pausa. 3 titulares de Infobae y 3 de La Patilla. La dictadura de Nicolás Maduro secuestró a una familiar de la hermana de Leopoldo López en Caracas. Natalie Cifontes, cuñada de Diana López, hermana mayor del líder opositor venezolana, fue aprehendida por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. La dictadura de Nicolás Maduro detuvo la tarde del lunes a Natalie Cifontes, quien es cuñada de Diana López, hermana mayor del líder opositor Leopoldo López. Diana López realizó las denuncias este martes en sus redes sociales y alertó que lleva más de 21 horas sin información sobre su cuñada. Ayer 26 de octubre se presentó el SEBIN en nuestra residencia donde estaba mi cuñada Natalie Cifontes. Le solicitaron que fuera al helicoide a declarar y lo cual hizo voluntariamente. Han pasado 21 horas y no tenemos contacto con ella, indicó en su cuenta de Twitter. Agentes del SEBIN, explicó la fuente, allanaron el lunes la vivienda de Diana López en Caracas, aunque ella vive en Madrid, y se llevaron detenidas Cifontes, que es además de su cuñada, su vecina en una urbanización de la capital española. Cifontes se encuentra en el SEBIN desde el lunes a las 22 GMT y hasta ahora las autoridades no se han pronunciado sobre este caso, que ocurre en medio de varias detenciones relacionadas con la Marcha a España de Leopoldo López. El régimen de Nicolás Maduro finalmente confirma la detención del periodista Roland Carreño. Los familiares denunciaron la desaparición del dirigente de Voluntad Popular. 24 horas después, la dictadura chavista anunció que lo acusan de la participación en delitos contra el orden constitucional para alterar la paz de la República. Tarek William Saab habla de flagrancia en este caso. Concepto muy laxo de la flagrancia tienen las autoridades policiales venezolanas. Muy laxo, un concepto que en ningún país democrático aplicaría. Tras estar desaparecido por más de 24 horas, el régimen de Nicolás Maduro confirmó la detención del periodista y dirigente de Voluntad Popular, Roland Carreño, a quien acusan de supuestos delitos contra el orden constitucional. Así lo anunció el ministro de Comunicación e Información de la dictadura venezolana, Freddy Ñáñez, ya les digo, que aseguró que Carreño fue capturado infraganti y ha confesado su participación en delitos contra el orden constitucional para alterar la paz de la República. Y Freddy Ñáñez es juez.
para decir que este señor, o es fiscal, para decir que este señor Roland Carreño, que mi colega Roland Carreño, confesó delitos. El fiscal general Tarek William Saab declaró que a Carreño los indican de haber entregado armas de guerra y dinero en efectivo a determinados sujetos para promover acciones violentas en el territorio nacional. Por su parte, Voluntad Popular denunció que más de 20 funcionarios de la dictadura chavista allanaron la casa del periodista, modus operandi para sembrar evidencias que sustancian un expediente falso, dijo Olivia Lozano, diputada venezolana, quien advirtió que esta es la forma como opera la dictadura para armar causas en contra de los opositores. También dice Infobae que la fuga de Leopoldo López sirvió de excusa a Maduro para sacar del Ministerio del Interior a un hombre clave de Tarek El Aissami en el poder. El líder chavista demostró que espera el momento para mover piezas que le incomodan. Aunque Néstor Reverol se perfilaba como posible titular de defensa, fue desplazado al Ministerio de Energía Eléctrica, y esto lo dice Sebastiana Barraez. Es interesante porque uno pensaría que Tarek El Aissami es un aliado de Maduro, no que es un competidor por el poder. Pero ustedes saben que esto es como 1984, ¿no? Hay tres estados que hacen alianzas, las rompen, están en guerra entre ellos. Bueno, las guerras cambian, las historias cambian, las alianzas cambian. Puede estar pasando a la interna del chavismo. La Patilla nos dice: una veintena de esbirros del régimen de Maduro allanan la residencia de Roland Carreño. Esto lo dijo Voluntad Popular. Juan Guaidó rechaza prácticas criminales de la dictadura tras la desaparición de Roland Carreño. Alertó que llevan más de 24 horas desaparecidos. Dice: las prácticas criminales de esta dictadura no van a poder con un país que está de pie, y alza la voz. Sembrado, dice también la Patilla, fiscal de la Constituyente cubana, da detalles sobre la detención de Roland Carreño. Según Tarek William Saab, al momento de su detención, al señor Carreño, las autoridades policiales le hallaron $12,000 en efectivos y un R-15. De dichas investigaciones en marcha daremos detalles con los elementos probatorios de rigor en las próximas horas. Lo cierto es que Roland Carreño está detenido. Uno no ve a Roland Carreño como un hombre de armas para nada. Para nada. Los periodistas que lo conocemos bien sabemos que Roland Carreño, las únicas armas de Roland Carreño están aquí, mira, en su cabeza, que es una cabeza inteligentísima. Pero bueno, le tocó a él la molienda del presidio político. Las dos personas que estaban con él fueron puestas en libertad, por cierto, dice el CNTP. Estuvieron incomunicados todos en Mari Pérez, Roland y las otras dos personas, y lo trasladaron al helicoide a Roland luego de haberlo reseñado con los supuestos objetos incautados en la detención, dice el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Los liberados rindieron declaraciones y salieron el primero en la tarde y el segundo en la noche. Niegan haber estado en posesión de armas. 6:48 minutos. Vamos a hacer la pausa para publicidad. Vamos a hablar de tecnohospitalaria.com. Ya vamos a estar hablando del COVID-19. Tecnohospitalaria.com tiene todo lo que usted necesita, justo guantes, alcoholes, geles antibacteriales, alcohol en spray, que es una maravilla. Usted se lo echa y gasta poquito y es súper bueno para descontaminar, y mucho más. ¿Cómo ubicarnos? Tecnohospitalaria.com, página web, info@tecnohospitalaria.com, correo electrónico, Facebook, Twitter e Instagram como Tecnohospitalaria. 0212-715-8543, 0212-519-6031. Tecnohospitalaria, innovamos para servirle. Tenemos todo lo que usted necesita para combatir la COVID-19. Quiero hablarles también de @Mazda3 Autopartes BZLA. El 3 en número, como siempre les digo, es la tienda virtual de repuestos Mazda en Venezuela, con originales y genéricos de la mejor calidad. Hacemos envío a nivel nacional a través de Courier y tenemos diversas promociones que puede ver usted en nuestra cuenta de Instagram. ¿Cómo ubicarnos? Bueno, precisamente por ahí, por @Mazda3, el 3 en número, Autopartes BZLA de Venezuela, 0424-251-2826, 0424-251-2826, @Mazda3 Autopartes BZLA, tienda virtual de repuestos Mazda en Caracas, con envíos a toda Venezuela. Vamos a continuar con las informaciones, como siempre a esta hora, como siempre en el segundo segmento, los casos de coronavirus.
90.400 casos, 353 supuestamente en las últimas 24 horas, 90.400 es el total general. El estado Yaracuy ahora fue el de más casos, debe ser porque fueron a hacer pruebas allá. Zulia la segunda, Caracas 26. Por cierto, Caracas ya llegó oficialmente a 20.000 casos de coronavirus. Insisto en el oficialmente. Extraoficialmente, con toda seguridad, son muchos más. La Academia de Ciencias insta al régimen a no crear falsas expectativas sobre tratamientos contra la COVID-19. Esto es a propósito de la molécula que dice Maduro que descubrieron en el IBIC. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales se pronunció ante la investigación del régimen sobre la molécula DR10 mediante un comunicado. El escrito indica que la Academia no tiene conocimiento de publicaciones internacionales que apoyen el estudio mencionado por Maduro y asegura que dicho hallazgo no garantiza la creación de un medicamento el cual contrarreste la COVID-19. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales reconoce todo esfuerzo nacional e internacional, dice el comunicado, para la búsqueda de una cura para la COVID-19. Sin embargo, toda investigación científica orientada hacia el diseño de un medicamento debe ajustarse a estándares internacionales y someterse a rigurosos controles que garanticen la protección a las personas. Y en Europa, donde, como les digo, aquí nos congratulamos, ¿no?, de que bajan los números del coronavirus. Que bajan los números del coronavirus. Las bolsas europeas se están hundiendo hoy, miércoles 28 de octubre. Los inversionistas europeos encomendándose a San Judas Tadeo por segunda ola, por temor a segunda ola de COVID-19. París caía 3%, Frankfurt 3%, Londres 2,2%, IBEX 35 de Madrid 3%, Bolsa de Milán más de 3%. Los mercados siguen con preocupación la evolución de la pandemia de COVID-19, cuyo nuevo empuje lleva a diversos países europeos, entre ellos Francia y Alemania, a preparar nuevas medidas contra el virus. Según la OMS, la región vive un intenso y alarmante aumento de muertes por COVID-19, casi 40% en una semana, según la OMS. Las unidades de cuidados intensivos están comenzando a llenarse de nuevo en el continente europeo con motivo de la segunda ola de la pandemia, dice la Organización Mundial de la Salud a la BBC. Por cierto, ayer un partido en Moscú con público, a pesar de que Rusia está azotada por el coronavirus, un partido de fútbol. Lo que venga en los próximos días, bueno, será consecuencia de ese partido. Por ejemplo, ayer decía Neutral, que es una página web española muy interesante, que dice que el virus en España en realidad entró luego del Atalanta-Valencia, que fue un partido de fútbol muy importante de Champions League, al que fueron miles de valencianos a Italia. Eso fue en febrero. Bueno, a su regreso fueron súper contagiadores y esa cepa es la que prácticamente infectó a toda España. Las muertes diarias por COVID-19, dice el Nacional, en Europa aumentaron casi 40% en comparación a la semana anterior, confirmó la Organización Mundial de la Salud a la BBC. La preocupación es que las unidades de cuidados intensivos están comenzando a llenarse de gente muy enferma, advirtió Margaret Harris, vocera de la organización. Francia, España, Reino Unido, los Países Bajos y Rusia representaron la mayoría de las nuevas infecciones en el mundo, que en el continente europeo aumentaron en 1/3 en una semana. De hecho, Macron, presidente francés, anuncia hoy nuevas medidas, incluso un nuevo confinamiento. A las 8 de la noche, hora local, hora de París, se dirigirá a los franceses en una intervención para detallar las nuevas decisiones para las que ayer se pidió el apoyo de los partidos políticos con representación parlamentaria. Y para cerrar, anuncian la fecha de retorno de Evo Morales a Bolivia. Ya dijo Luis Arce también que retomará relaciones con el régimen de Nicolás Maduro. El 9 de noviembre regresará a Bolivia. Esperemos que explique qué diablos hizo en Venezuela durante menos de un día. A no ser que viniera nada más a darle el librito ese que le dio a Maduro. Dodgers conquistaron su 7º título de Serie Mundial y acaban con una sequía de 32 años. Tenía que ser 2020, el año de la pandemia, en el que los Dodgers de Los Ángeles fueran campeones de la Serie Mundial. La última vez que lo fueron, gobernaba en Venezuela Jaime Lucinchi, gobernaba en Estados Unidos Ronald Reagan y todavía existía la Unión Soviética. Piensen ustedes cuánto llovió desde esos 6:55, 28 de octubre. Encomendémonos a San Judas Tadeo, que este día sea todo lo que todos esperamos de él. Si Dios quiere, nos encontramos
mañana, ya, jueves, chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. @Mazda 3 Autopartes BZLA, tu tienda